Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Su Reino Aquí. Y un día decidimos volver a hacer nuestro programa. Así es, nos tomamos un descanso bastante largo. Nos tomamos un descanso merecido, pero largo. Y largo, y largo. Pero bueno, estábamos acá una vez más. Mi nombre es Elizabeth y es un gusto estar de este lado y saber que vos nos acompañás desde tu casa, tu lugar, tu auto, ¿dónde estarás? No sé si lo verán desde el auto, ¿eh? Esa es nueva. No sé, puede ser. Mi nombre es Oscar, para los que no nos conocen. Le quiero dar gracias a todos aquellos que nos mandaban mensajes, nos preguntaban por el programa. La verdad que sentir el cariño del otro lado es muy lindo porque a La veces... presión. Sí, costó volver, ¿eh? Sí. Pero a veces uno siente que hace esto y del otro lado hay gente que recibe el programa. Así que muchas gracias a todos, a los que nos siguen desde la hora cero y a los que se están sumando. Gracias a todos los que se están sumando. Que este tiempo que no hicimos podcast, porque esto fue radio, fue streaming, hoy mutamos a... Sí. Diga podcast. No, prefiero dejarle a usted el lenguaje ese. Mutamos a podcast y hay gente que se sumó. Así que muchísimas gracias. Gracias por esos mensajes que nos hacen tanto bien. Fuimos mutando, así que aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, para dejar claro, no nos manejamos solo, pertenecemos al Ministerio GEA Malvina. Nuestros pastores Ángel y Mirta Cabral nos brindan su apoyo. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Queremos entrar de lleno a nuestro tema. Queremos hacer un podcast de ahora en adelante bien conciso, que vaya al tema, no perder tiempo. Un tema muy puntual que va a bendecir tu vida. Así que esperamos que estés expectante, así como nosotros estuvimos expectantes a lo que Dios iba a hablar a nosotros, así que queremos que sea de tanta bendición como fue para nuestras vidas también. Es una palabra que Dios puso en nuestro corazón ya hace un tiempo, que viene trabajando esta palabra en nuestro corazón. Y antes de entrar de lleno en el tema, ¿no? Yo quería empezar esto como diciendo, hay muchas veces que nosotros perdemos de vista el obrar de Dios, porque Dios se mueve en lo invisible. Y nosotros a veces nos acostumbramos a ser cristianos, a tener una vida cristiana. Nos preparamos al fin de semana. ¿Cómo son nuestros fines de semana? Y son siempre los sábados tenemos que hacer la célula, después tenemos la reunión, el domingo tenemos polvorines, después tenemos 2 reuniones a la tarde en Malvinas Argentinas. Nos acostumbramos, vamos a la iglesia, nos preparamos, vamos a la reunión, volvemos a casa. Conocemos el horario, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que va a pasar en la reunión. Claro, estamos expectantes. Creemos saber lo que va a pasar en la reunión. Claro. Y a eso usted dijo una palabra, estamos expectantes. Yo me ponía a pensar, ¿estamos expectantes? Porque a veces vamos a la reunión y entramos a la reunión como una reunión más, como que ya sabemos lo que va a pasar. Y ser cristiano después de muchos años es como que tiene eso de que nosotros creemos que ya lo sabemos todo. A la disposición del corazón. Y la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y realmente creemos eso? Vamos a una reunión sabiendo que dentro de lo cotidiano Dios puede romper toda estructura y podemos encontrarnos con ese milagro o con eso que le venimos pidiendo a Dios por tanto tiempo, y quizás vamos a una reunión más, quizás vamos a algo cotidiano y Dios decide un día romper el silencio. Decide un día darnos esa bendición. Porque el ámbito de Dios, ¿cuál es? Lo invisible. Lo invisible, lo que no esperamos. Y Dios obra aún cuando no lo vemos. Porque nosotros, ¿dónde nos movemos? En lo visible. Y nosotros muchas veces creemos, como no lo vemos a Dios obrar en tiempo y forma, claro, como nosotros queremos, pensamos que Dios no está haciendo nada. Claro. Pero Dios siempre está obrando. Claro. Dios siempre trabaja y trabaja al tiempo que Él necesita procesar nuestras vidas, ¿no? Trabajar con nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra espera y bueno, ahí es donde tenemos que activar nuestra fe. Claro. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a creer en el mundo invisible. Comenzar a tener, como dice la Biblia, otro espíritu. A mí me encanta, estuvimos hablando en la célula sobre Josué y Caleb, que la Biblia dice tenían otro espíritu, porque para ellos también Jericó estaba cerrada. Todos los espías dijeron es imposible, pero Josué y Caleb, aunque vieron lo mismo que los espías, tenían otro espíritu y sabían que la promesa de Dios se iba a cumplir. Tenemos que tener otro espíritu en medio de los procesos y tener fe. Es esa nuestra fe. El término de fe es creer lo que no se ve y esperar aquello que le estamos pidiendo a Dios. Porque a veces le pedimos a Dios cosas grandes, pero dentro de nuestro quizá no lo estamos creyendo. Claro. Y ahí es donde empieza Dios a trabajar y a procesar nuestras vidas. Y yo entendí también en este tiempo que Dios respeta proceso. Nuestros tiempos. Dios trabaja en tiempo, Él no se apura. Porque Él no nos saca hasta que no estemos preparados. Es como usted cuando hace pizza.
Si usted está amasando la masa y ya quiere tirar al horno, no está lista. Claro. Y muchas veces nosotros queremos saltearnos los procesos, pero Dios es un Dios de proceso, que no se apura. Nos procesa, nos prepara para sacarnos cuando estemos listos. Claro, claro. Y eso es lo lindo, ¿no? De saber de que cuando estamos en las manos de Dios, es ahí donde empieza la bendición en nuestras vidas, no en cuando termina y cuando obtenemos lo que pedimos, sino desde un primer momento, porque ahí es donde conocemos la presencia del Espíritu Santo, ahí donde tenemos manifestaciones, ¿no? No solamente en la espera, en la fe, en tantas cosas, sino que podemos entender cómo Dios trabaja. Así que dicho esto, entramos en el podcast de hoy que le pusimos por título Daño colateral. Wow, parece una película. Yo me puse a buscar qué significa daño colateral, por qué le pusimos este título. Y una de las definiciones de daño colateral es decisiones personales que sin intención perjudican a terceros. Wow. Decisiones personales que sin intención perjudicaron a terceros. Persona. Por eso decidimos ponerle hoy daño colateral al podcast que vamos a hablar hoy. Para eso vamos a tratar de una historia, una hermosa historia. La verdad que me encanta. Me costó mucho resumir esta historia, porque se encuentra en Génesis, en el capítulo 24. Y es cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Y sabés que yo leía todo el capítulo, yo, ¿cómo hago para resumir esto? Porque el capítulo, yo te invito a que lo leas en tu casa. Es largo, pero es atrapante, es hermoso, encierra muchas cosas. Abraham toma a su siervo, al más viejo, toma a su siervo y le da una encomienda, que vaya a buscar esposa para su hijo Isaac, pero que lo haga en su tierra natal. El siervo va, hace una promesa con Abraham y decide ir. Y ahí vamos a entrar, esto sí te lo quiero leer, en el Génesis 24, del 12 al 26 dice así. Y el siervo de Abraham, cuando llega a la tierra natal de Abraham, hace esta oración y dice: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Mirá qué interesante. Él todavía no terminó de decir amén. Él estaba todavía haciendo su oración. Su petición. Y dice que aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendía a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, dice, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. El hombre había hecho una oración y ella estaba haciendo exactamente lo que él había pedido. Entonces él estaba maravillado mirando cómo estaba sucediendo todo. Y estaba esperando hasta que le dé el último camello, para ver si esta era la respuesta de Dios. Versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro. Le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, la cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Esta es una historia hermosa. Abraham envía a su siervo, le dice: ve a mi tierra natal, a casa de mis parientes, a buscar esposa para mi hijo Isaac. El siervo hace una promesa con Abraham y va. Pero cuando llega a ese lugar, él hace una oración y le comienza a pedir a Dios
todas las señales para saber cuál era la mujer. Pero él todavía no termina de orar, de hablar con Dios, y aparece Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La respuesta a su oración. Que es importante orar, pero nosotros muchas veces oramos y Dios ya está enviando la respuesta. Claro. Entonces él termina de decir esa palabra, aparece Rebeca y cumple todo lo que él había pedido. Que parece sencillo, pero le dio de beber a él y a sus camellos. Claro, que no solamente le dio de beber a sus camellos, no es que tomaban 2 litros, tomaban litros y litros cada uno, y dice que le dio hasta el último. Le dio absolutamente... O sea, hizo un gran trabajo. Hizo un gran trabajo porque le dio a todo, y ahí él supo, ella es la indicada. Y cuando le pregunta de quién sos hija, es familiar de Abraham. Así que todas las respuestas estaban ahí. Impresionante. ¿Por qué Abraham toma la decisión de mandar a buscar esposa para Isaac? Porque Isaac no está pasando un buen momento. Isaac se encuentra atravesando problemas personales muy fuertes. Ajá. Y Abraham quizás piensa, mi hijo Isaac no va a poder gestionar decisiones que tienen que ver con la promesa que cargaban sobre ellos. La promesa de multiplicación, la promesa de ser bendecidos, la promesa que había sobre Abraham que iba a seguir en Isaac. Pero Isaac no está pasando un buen momento, entonces Abraham tiene que comenzar a tomar una decisión. Que no puede tomar esposa en la tierra donde ellos estaban, la tierra de paganos. Ahora, ¿por qué yo digo Isaac no estaba pasando por un buen momento? Porque viene de vivir cuestiones difíciles. En el capítulo 22, nosotros estamos en el capítulo 24. En el capítulo 22 lo están por sacrificar. En el capítulo 23 muere su madre. Para aquellos que por ahí no conocen la historia, Abraham es probado en su fe. Tiene un solo hijo y en su vejez, que es Isaac. Y Dios decide probar la fe de Abraham y le pide el hijo de la promesa, le pide que le entregue a Isaac. Y Isaac está siendo en este momento trabajado, probado por Abraham en la fe que él tenía. Porque nosotros muchas veces nos quedamos en la historia de que Abraham era el hombre de fe, de que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su Isaac, sabiendo que Dios se lo dio, que era el hijo de la promesa, que se lo dio en su vejez, que él lo amaba, pero Dios se lo pide. Y Abraham está dispuesto a entregarlo. Ahora, siempre nos quedamos con el mensaje de que Abraham fue el hombre de la fe, y terrible, he escuchado terribles mensajes y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿quién va a hablar de Isaac? ¿Quién se pone en el lugar de un hijo donde fue objeto de aprendizaje del trato de Dios y su padre? Wow. ¿Quién va a predicar lo que sintió un hijo que vio que su padre casi lo mata? Casi lo mata. No comprender esto quizás a Isaac le hace pasar un momento difícil, porque nosotros nos encontramos en el capítulo 22, lo van a sacrificar. En el capítulo 23 muere su hermana, su madre, muere su madre. Le pasan muchas cosas de seguida, y quizás no entiende. ¿Por qué? Y es ahí donde nosotros, cuando nos pasan tantas cosas de seguida en la vida, comenzamos a perder el sentido de nuestro propósito. Es que no te terminás de acomodar en una cosa que te viene otra, no te terminás de acomodar a un golpe que recibís otro. Surge otra. Porque muchas veces me pongo a pensar, a veces las situaciones de la vida, de tantas cosas seguidas, nos hace tambalear en nuestra fe. Y tenemos que estar bien planteado y saber mirar el proceso de Dios, de lo que Él nos quiere enseñar. Yo me pongo a pensar, me pongo en el lugar de Isaac, ¿no? Diciendo, quizás él se puso a pensar, ¿por qué yo tengo que estar en esta situación? Pasar por esto. ¿Por qué yo tengo que pasar por una situación así? Y a veces estamos en el medio del trato de Dios que tiene con nuestros padres, y nosotros estamos en el medio. Por eso le pusimos daño colateral a este podcast. Porque a veces nos encontramos en el medio del trato de personas y nosotros estamos en el medio, y saquemos a Dios de la ecuación. Quizás nuestros padres no eran cristianos, claro, y ellos toman decisiones, pero esas decisiones afectaron nuestra vida. Quizás estamos en el medio de la separación de nuestros padres y nosotros quedamos en el medio. Y quizás los que éramos chicos, que éramos hijos, de golpe tenemos que salir a poner el hombro para la familia porque papá se fue y la plata no alcanza. Claro. O proveerte vos mismo. Quizás se fue mamá y tenés que pasar a ser del hermano o hermana mayor, hacete cargo de tus hijos. De tus hermanos. De tus hermanos, perdón. Por eso está usted conmigo. Por eso nos complementamos. No, y eso es lo que nos hace pensar esta palabra de cuántas familias pueden vivir cosas así, ¿no? Golpes tras golpes, ese daño colateral, como hemos titulado el podcast de hoy. ¿Dije bien podcast?
Y eso es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, de entender de que más allá de lo que estemos pasando, lo que estemos atravesando, ahí está la mano de Dios siempre sobre nosotros. A veces estamos en el medio de decisiones de personas, sus decisiones nos afectan a nosotros, pero nosotros no tenemos nada que ver. Claro. O a veces estás en el medio de un divorcio, porque literalmente fuiste puesto ahí, porque no fue tu deseo. Yo, cuando preparaba este podcast, me acordaba de una persona hace mucho, habló conmigo, tiene una hija, su esposa, y él estaba preparando una sorpresa para su aniversario de casado, tenía como 8 años de estar casado, y estaba preparando un viaje, compró los pasajes, la estadía. Pero unos meses antes de que él le dé ese regalo a su esposa le pide el divorcio. Y él no lo comprende, no lo entiende. Entonces le pregunta, ¿por qué? Vamos a buscar terapia, ¿en qué querés que cambie? Pero la esposa le dice, hace 3 meses que estoy en otra relación y me voy de casa. Y él se encontró en el medio de un divorcio por una decisión que él tomó porque él amaba a su esposa. ¿Cuántas veces te encontrás que firmaste cuando te vas a casar, que dijiste sí en el altar, pero te encontrás en un divorcio porque la otra persona dejó de amarte? Y te encontrás atravesando una situación que vos no elegiste, que vos no pasaste, y que es difícil transitarla. Porque yo me di cuenta con el tiempo que a veces no es lo que vos estás viviendo hoy, sino una seguidilla de cosas. Claro. A veces hablo con personas que me dicen, ya no doy más, de esto ya no doy más, me cansé. Pero cuando comienzo a hablar me di cuenta de que no es solamente lo que le está pasando hoy, es que viene de atravesar un montón de situaciones, claro. Y creo que a Isaac le pasó exactamente eso. Isaac venía de una seguidilla de cosas que eran muy fuertes, por eso quizás no estaba atravesando un buen momento. Pero creo que la enseñanza no era solo para Abraham en el sacrificio. Claro. Cuando le pide Dios a Abraham que entregue a Isaac, la enseñanza no era solo para Abraham, era para Isaac también. Claro que sí, claro que sí. Es que muchas veces atravesamos situaciones que decimos nosotros no tenemos nada que ver, pero también Dios trabaja con nuestro carácter. Dios trabaja con nuestro comportamiento, de cómo nosotros nos paramos ante esa situación, cómo nosotros reaccionamos ante lo que vino sobre nosotros, que no tenemos nada que ver. Una separación de los padres y como hijo vos quedás en el medio y sos esa batalla de guerra que vas para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con tu vida. ¿Para qué? Para cambiar esa situación, ¿no? Para cambiar la situación, para tratar con nosotros. Pero yo creo que el problema es cuando no tenemos la madurez suficiente de interpretar a Dios. Cuando carecemos de la madurez espiritual para entender el proceso y el tiempo que estamos viviendo. Claro. No podemos comprender lo que Dios está haciendo y eso nos hace tambalear. Claro. Es como nos dice el pastor, ¿no? Que no es por qué, sino para qué Dios permite que pasemos tal situación. Claro. ¿Y cuánta gente en este proceso se quedan? ¿Cuánta gente en este proceso abandonan su propósito? Porque el problema para nosotros es carecer de la madurez suficiente para interpretar lo que Dios quiere hacer. Isaac podía haber dicho, wow, el poder de Dios, lo que hizo, la fe de mi papá, lo que hizo Dios. Pero se quedó en el, mi papá casi me mató. Claro. Se quedó en el, yo lo vi a mi papá levantar un cuchillo para casi matarme. Tenemos dos maneras de ver lo que está pasando. Verlo a Dios obrar en medio del proceso o quedarnos en el casi lo pierdo todo. Casi. En el casi. Porque no todos tenemos la misma perspectiva de ver lo que sucede en la vida. Claro. Hay personas que ante una situación se levantan en fe. Se levantan en fe y luchan. Pero hay otras personas... Y se levantan con otro carácter. Pero hay otras personas que lo proyectan de una manera equivocada. El proyectar un proceso de una manera equivocada puede hacer que nosotros nos estanquemos, nos frenemos, nos paralicemos. Claro. Vivir circunstancias traumáticas en la vida puede hacer que nosotros pasen los años. ¿Nunca hablaste con una persona 30, 40, 50 años y todavía te cuenta con el mismo dolor lo que vivió 20 años atrás? 30, 40. ¿Nunca le pasó? Sí. Lo escucho continuamente. Yo creo que Isaac entra en una tristeza cuando fallece Sara, pero cuando fallece su mamá, ¿no? Pero no se trata solo de esto, sino de la seguidilla de cosas que le está pasando. Claro. Le pasan tantas cosas juntas que él entra en un proceso y quizás proyectarte de mala manera puede llegar a hacerte pensar algo que, esto lo digo a nivel personal, me pasaron tantas cosas en la vida que me pongo a proyectar y pongo a decir, quizás no era como yo pensaba.
Quizás yo no soy tan importante para Dios. ¿Por qué Dios permitió que me pase esto en la vida? Que no me termino de recuperar y me pasa esto. Que no me termino de levantar y me pasa esto. Entonces lo primero que pensé, quizás yo no soy tan importante para Dios. Quizás, ¿por qué Dios me puso a mí y no puso a otro? ¿Por qué Dios me hace pasar siempre procesos difíciles? Y quizás te proyectás de esa manera, te desenfocás. Claro, claro, o te titulás de una forma equivocada, ¿no? Porque el plan de Dios siempre es llevarnos a nosotros a un nuevo nivel. Y ese nivel es los procesos que nos trabaja nuestro carácter, forja ese temperamento que Dios necesita para lo que Él sabe que vamos a alcanzar. Isaac pierde a su madre y entra en un luto. Y sabes que yo, cuando pensaba en esta parte, recordaba que yo cuando era más joven quizás criticaba más rápido. Porque podríamos decir que Isaac es una persona débil. Isaac es una persona que no tenía carácter. No es débil, es que le pasaron muchas cosas. Es que quizás por dentro está roto. Quizás no entendió. Y a veces los procesos de Dios no tienen que ver con que vos avances, sino con que sanes. Claro. Y muchas veces decimos el tiempo lo cura todo, y no, el tiempo no lo cura todo. Y muchas veces estamos en el proceso y lo primero que queremos es ir para allá. Estamos pasando momentos de un problema económico y ya queremos la solución ya. Y quizás Dios nos quiere enseñar algo. Quizás en ese proceso Dios nos está preparando. Estamos pasando por un proceso de algo que nos sucedió y queremos saltar ese proceso ya. Y muchas veces los procesos de parte de Dios vienen para sanar las heridas que tuvimos antes, para que dejen de ser heridas y comiencen a ser cicatrices. Querés saltarnos el proceso es en vano, porque Dios es un Dios de proceso. Quizás en este proceso Dios lo que quería era tratar con Isaac, porque el luto es sano y es parte de la vida. El estancamiento no. Claro. Podemos pasar por algo difícil, un golpe de la vida y estar mal. Y transitar ese luto, pero no quedarnos ahí. No pueden pasar los años y seguir contando la misma historia con tristeza. La misma historia de lo que nos tocó vivir tantos años atrás. Tenemos que pasar el proceso de Dios y quizás el proceso es sanativo. Claro. Es para que sanemos nuestro pasado. Claro, claro. Y qué lindo el enfoque que estás dando sobre Isaac, ¿no? Y no sobre su padre, sobre la fe de su padre, porque cuántas personas del otro lado se pueden sentir identificadas como nosotros, ¿no? De sentirnos muchas veces procesados o trabajados de esa manera como Dios lo estaba haciendo con Isaac. Necesitaba sanar para que esas cicatrices después tengan autoridad para después hablar. Nosotros transitamos diferentes tiempos en la vida. Sí. Y esto te lo explico en 2 minutos, lo que a mí me tocó años y lágrimas entender. Los tiempos vienen para ser vencidos, los tiempos no se pasan, los tiempos no se esquivan, los tiempos se vencen. ¿Y cómo se vencen? Tomado de la palabra de Dios. Claro. Dice la Biblia que si nosotros tenemos necesidades, Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Que si nosotros estamos pasando por problemas o situaciones difíciles, para el que cree todo es posible. Porque Dios hace las cosas nuevas todo el tiempo. Los procesos vinieron a nuestra vida para llevarnos a otro nivel. Y los procesos no se saltan, se vencen. Y la única forma de vencer el tiempo es tomado de la mano de Dios. La única manera de vencer un tiempo es aferrado a su palabra y declarando su palabra, confesando su palabra. Me encanta el salmo que dice David: he envejecido, he crecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si Dios te dijo que serás salvo tú y toda tu casa, no importa el tiempo que estés viviendo, claro, ni las circunstancias que estés pasando, declará su palabra, porque el tiempo lo vas a vencer tomado de la mano de Dios. Y yo escuchaba el fin de semana que en una conversación que se tenía, de que a veces Dios se tarda. Y a veces para nuestro parecer pareciese que se tarda, pero no. El tiempo de Dios es perfecto. Sabe por qué hace que nuestra bendición tenga ese letardo, ¿no? para nosotros. Pero sin embargo, todo lo que Dios hace lo hace perfecto, ¿no? Y yo entendí que Dios siempre llega a tiempo. Siempre. Parece que no, pero siempre llega a tiempo. Y esto lo entendemos de grande. Volviendo a la historia, Isaac está caminando solo en el campo. Pero él está solo caminando en el campo, pero él camina con una promesa. Pero él se encuentra caminando solo en el campo. Él está caminando, si lees todo el capítulo 24 te vas a encontrar lo que estamos hablando. Él está caminando en el campo,
pensando, meditando, quizá un poco triste, pero juntamente con él caminaba la promesa. La promesa. Esto me hace pensar que nosotros muchas veces perdemos de vista las promesas que Dios tiene sobre nuestras vidas y caminamos en medio de nuestra frustración, pero el hecho de que nosotros estemos frustrados, de que no veamos a Dios obrar o que estemos caminando quizás pensando muchas cosas raras, no significa que las promesas no están caminando con nosotros. Isaac estaba caminando solo en el campo, pero la promesa caminaba con él. Claro, claro. Es que cuando una palabra es soltada sobre nuestros hijos, se cumple. Sobre nosotros, nuestros hijos. Sí. Bueno, pero sobre él había muchas promesas. Venía del Padre, continuaba en él. Con el Hijo. No podés caminar como si no tuvieras promesas. No podés caminar, no podés olvidarte las promesas. Wow. A mí me encanta esa palabra que dice que las cosas para Dios son sí, amén. Amén. Punto. Se terminó. No hay una vuelta atrás. Lo que Dios te prometió, no importa el proceso que estés pasando, no camines como si no tuvieras promesas. Caminá sabiendo que las promesas están caminando con vos. No importa el proceso que estés pasando, las promesas se cumplen, son sí, amén, punto. Me encanta. Se terminó, no hay historia diferente. Qué lindo, qué lindo. Pero ¿cuánto uno tiene que pasar para entender eso, no? Porque hoy lo podemos decir desde otro nivel. Pero tampoco a nivel tan alto. Bueno, no, nivel tan alto no, obviamente. Pero si esto lo hubiésemos dicho unos años anteriores... No lo hubiera dicho. No lo hubiésemos dicho. Isaac no lo sabía, él caminaba y las promesas caminaban con él. Pero Abraham sí lo entendía. Porque Abraham entendía de procesos, Abraham entendía de silencios, Abraham había sido preparado en la vida. Entonces Abraham sí sabía, por eso tomó la decisión que tomó. Hay que buscarle a esposa a mi hijo porque Dios derramó una promesa y es muy fuerte sobre mí. Y si Isaac sigue caminando como está, quizá no pueda gestionar decisiones importantes. Entonces Abraham tiene que orar. Claro. Tiene que una meter persona mano. Grande. Claro, él tiene acá tenemos que hacer algo. Activar. Porque Abraham la tenía. Y ahí está el trabajo de los papás, ¿no? Sobre la familia. Y quería decir eso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que activar esa fe? Claro, claro. Movilizar todo lo que Dios declaró, derramó sobre nuestra familia, ¿no? Porque tomar decisiones. Claro, que fuertes. se dispersen un poco, eso no quiere decir que está todo revolucionado, sino que hay que encasillar todo a su línea. Tomar decisiones, porque había una promesa. Antes que nazca Isaac, ya él tenía una promesa. Antes que nazcan nuestros hijos, ya tenían una promesa. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones, porque por ahí nuestros hijos no pueden gestionar esas decisiones. Pero para eso estamos nosotros, los que ya transitamos el proceso. Y no hablamos solo de hijos naturales, también hay hijos espirituales. También hay gente que necesitan de ese crecimiento o de esa fe. A mí me encanta porque la Biblia no deja nada libre al azar. En el capítulo 22 dijimos que Isaac estuvo a punto de ser sacrificado. Sí. Y mientras Isaac está pasando ese proceso donde él podía haber mirado y podía haber dicho, wow, la fe de mi padre y lo que Dios hizo, quizás él miró y dijo, mi papá estuvo a punto de matarme y esto fue algo difícil para él. En ese mismo capítulo 22, pero en el versículo 23, mirá lo que dice. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor. La Biblia te aclara que mientras Isaac está pasando su proceso más difícil, su bendición, la persona que iba a restaurar su corazón, estaba naciendo. Es que muchas veces, juntamente con el proceso, Dios comienza a encaminar la bendición. Muchas veces, con el dolor que estás transitando, Dios comienza a preparar tu restauración. Con el problema económico que estás pasando, Dios comienza a preparar tu negocio, tu empresa, tu aumento de sueldo, tu mejor trabajo. Juntamente con el proceso, Dios ya está encaminando tu bendición. Isaac estaba a punto de ser sacrificado y la Biblia te aclara unos versículos más abajo que ya nació Rebeca. Claro, o sea que mientras él estaba siendo sacrificado, o sea, a punto de ser sacrificado, ya estaban haciendo su esposa. Ya estaba resguardada. Y la Biblia dice que el que haya esposa, haya su bendición. Es verdad, obvio. No se le pasó por alto a la Biblia mientras él estaba pasando ese proceso, Rebeca estaba naciendo. La verdad que me encanta a mí la Biblia, porque la Biblia no deja ningún detalle. Quizás Isaac estaba diciendo, ¿por qué tengo que pasar por esto? Dios estaba preparando su bendición. Renuncio. ¿Por qué no pusiste a otro? Dios estaba preparando su bendición. Mirá, ya cerrando este podcast, mirá cómo termina esta historia. Esta parte la quiero leer también. Cuando el siervo va y busca a Rebeca,
y hay una historia que habla con sus hermanos y todos reconocen que Dios está en el asunto, Rebeca viene, acepta y viene. Cuando está viniendo en el camino, en el versículo 63, en el capítulo 24, ¿no? Dice, y había salido Isaac a meditar al campo. Salió Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque le había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Wow. Mira, esto es digno de una película turca, de una novela turca. ¿Qué culpa tiene Magul? No sé cómo se llamaba. Sale a caminar en el campo y cuando está caminando en el campo a sus ojos y ve que están viniendo. Rebeca también le pregunta quién es y él es mi señor. Ella se cubre y se baja. En el versículo 66 dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, todo lo que pasó, le empieza a contar toda la historia a Isaac. Y en el versículo 67 termina diciendo, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El que tenía la promesa era Isaac. La promesa venía de Abraham, venía en su hijo, el que tenía pero si no había una Rebeca, la promesa no se podía cumplir. El complemento de la promesa fue Rebeca. Muchas veces portamos nosotros una promesa, muchas veces sobre nosotros hay promesa y comenzamos a mirar nuestros recursos y no entendemos cómo esa promesa se va a cumplir. Pero Dios está preparando tu bendición, que va a ser el complemento para que esa promesa se cumpla. Isaac tenía la promesa. Rebeca el carácter para sostener esa promesa. ¡Wow! Hermoso. Así que yo no sé por lo que estás transitando. No sé lo que estás pasando. Le pusimos por título a este podcast Daño colateral. Quizás te pasaron cosas en la vida y lo peor que podemos hacer es quedarnos ahí paralizados. Si te pasan cosas, transita el proceso. Sana tu corazón. Pero no te olvides que en el medio del proceso Dios ya tiene preparado tu bendición. No te olvides que Dios nunca te pierde de vista. Que sus ojos están sobre vos. Que podés transitar el momento y no comprender por qué. Y que a veces en la vida hay una seguidilla de cosas que nos pasan. Pero que Dios tiene preparado tu bendición. Y quizás vos te pones a mirar y en tus recursos no los tenés. Porto la promesa, pero ¿cómo lo voy a cumplir? Dios tiene preparado para Isaac. Fue Rebeca, fue su esposa. Quizás para ti es una persona, quizás para vos es un ministerio, quizás para vos es una empresa, quizás para vos tiene que ver con una tierra, con un negocio, con un ministerio. Familiar. Pero Dios está preparando aquello que te va a complementar para que la promesa de Dios se cumpla. Wow, impresionante, muy lindo, muy lindo. Dios habló a nuestras vidas en lo más personal, así que deseamos que también esto sea para vos. Sabiduría en todas las decisiones que tenemos que tomar, así que nada, más que bendecidos. Bueno, terminamos nuestro podcast de hoy. Vamos a hacer especiales cada tanto, lo vamos a anunciar por Instagram. Esperemos que esto te sea de bendición. Dios lo puso en nuestro corazón, lo queríamos compartir. Y nada, invitarte a que nos sigas en YouTube, en Instagram, que le des me gusta. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por estar del otro lado. Bendiciones a todos y a tomar decisiones correctas. Bendiciones.